Hola, nosotras somos Diana Shael y Ashley Sibilia y le vamos a estar hablando sobre lo que es la detección de problemas y exploración inicial. Es imprescindible incluir los protocolos de detección de problemas en la salud mental en atención primaria, ya que una de cada 4 personas pues va a sufrir de un problema de este tipo a lo largo de toda su vida. En la detección de problemas, esta consta de 2 niveles, como lo son la detección de un caso y la detección de un área problemática. En cuanto a la detección de problemas de salud mental, pues los trastornos mentales comunes son los trastornos de ansiedad, el estado de ánimo, las somatizaciones y los trastornos adaptativos. Estos son los que se encuentran con mayor frecuencia en la atención primaria. Aunque son muchas las personas de todas las edades y grupos sociales afectadas por los trastornos mentales, una de cada 4 personas pues va a sufrir de un problema de salud mental a lo largo de toda su vida, ya que es una parte importante de estas personas que no recibe ayuda de un profesional o tarda en hacerlo en un número considerable de varios años o muchos años, ya sea de 9 a 23 años. Para mejorar lo que es la detección de este tipo de trastorno en atención primaria, el estudio de CICAP propone lo que es el uso de diferentes versiones en los cuestionarios de salud del paciente, así como lo son el test de la PHQ-9, PHQ-4, PHQ-PD y el GAT-7. Estos son instrumentos que han demostrado tener altos niveles de sensibilidad y especificidad para poder detectar diferentes trastornos emocionales. En la detección de un área problemática, pues el psicólogo cuenta cómo se recoge con variables específicas y relacionadas con los síntomas, lo que son los criterios diagnósticos de las principales áreas del problema y los trastornos mentales más relevantes. Esta cuenta también con el segundo nivel de detección, con técnicas o estrategias específicas. Las técnicas también incluyen informes previos, entrevistas y técnicas estandarizadas de sintomatología general, mientras que otras son técnicas especializadas solamente para detectar problemas o áreas problemáticas, que estos son en cuanto a los instrumentos generales o áreas específicas e incluso en trastornos como son los instrumentos específicos. Bien, entonces, pasando a la conceptualización, las tareas y los momentos en la detección de problemas de salud mental, tenemos que tener en cuenta que consta de 2 fases. Primero, vamos a la fase de detección como un concepto general. La detección busca identificar posibles casos positivos. Se trata de identificar personas que pudieran estar sufriendo o sufrir en un futuro próximo un trastorno de salud mental. Los instrumentos de detección señalan simplemente la probabilidad de que la persona evaluada sufra un trastorno, pero no indican cuál. Entonces, pasando a lo que es la detección de un caso y la detección de un trastorno. Pues en la detección de un caso se produce cuando una persona dada tiene una probabilidad elevada de tener un trastorno de salud mental, pero no se puede especificar cuál. Mientras que la detección de un trastorno significa que una persona tiene una probabilidad elevada de cumplir los criterios específicos diagnósticos para un trastorno concreto o un grupo de trastornos relacionados. Para la detección de trastornos se deben tener en cuenta la sensibilidad y también la especificidad de los instrumentos. Bien, entonces, para pasar a las fases de la detección, lo hemos conceptualizado en las próximas 4 diapositivas. La primera, presentando el primer nivel de detección o detección de un caso. Las variables que se pueden tener son los antecedentes familiares, diagnósticos y tratamientos previos, quejas directas, variables de la persona de riesgo o comportamientos extraños. Dentro de las técnicas utilizadas para tal, podemos recurrir a los informes. Podemos y debemos recurrir a los informes previos, la exploración inicial, que es crucial,
la entrevista y las técnicas estandarizadas generales, como son la de salud, funcionamiento, calidad de vida. Pasando a un segundo nivel de detección, donde detectamos un área problemática, en las variables que nos acompañan están las de comportamientos específicos de cada trastorno, utilizando uno de los manuales aquí mencionados, ya sea el DSM-5, el CIE-11 o el TC03R. Las técnicas pues serán las mismas, recurriremos a los informes previos, en la entrevista debemos tener preciso cuáles son debemos precisar en las preguntas claves y también las técnicas estandarizadas de sintomatología general. Luego de esto pasamos al nivel de la devolución de información y la derivación. Aquí devolvemos la información recopilada, motivamos el cambio y recomendamos tratamientos. Ya por último tenemos, seguido de este, tenemos el acompañamiento y el seguimiento, que es pues cuando la persona se encuentra en terapia y nos aseguramos y apoyamos, nos aseguramos de estar presentes y apoyar durante todo el tratamiento y de seguir los efectos en la persona y en su círculo cercano. Entonces, en la detección de un caso, en un primer nivel de detección, pues el psicólogo, como habíamos mencionado anteriormente, no tiene que llegar a especificar el trastorno, sino que bastaría con identificar una alta probabilidad de sufrir un problema de salud mental para dar por exitosa la detección. Pues para clarificar un poquito más, como estamos detectando solamente un caso y no un trastorno, pues no es necesario descifrar cuál es el trastorno en una primera visita, por así decirlo. Los trastornos ofrecen indicios y primeras pistas, como son las situaciones de riesgo, los momentos vitales de riesgo y comportamientos indicativos de problemas. El psicólogo a tener en cuenta en la persona que está evaluando los momentos vitales de riesgo de carácter biológico, psicológico o social, como puede ser la adolescencia, la primera juventud, la madurez, porque tratamos de momentos vitales relacionados con cambios de rol, porque la persona está en una etapa diferente en cada una de las mencionadas. Así como hay cambios a nivel social, hay cambios importantes a nivel biológico y procesos adaptativos que pueden ser precursores o también agravantes de algunos trastornos psicológicos o mentales. Como psicólogos debemos tener en cuenta, aparte de todos los pasos que son indispensables, pues la observación siempre será uno de nuestros mejores aliados, ya que el psicólogo observará determinados comportamientos que no son síntomas específicos de ningún trastorno mental, pero que sí son indicativos de un posible trastorno psicológico, como puede ser el problema de funcionamiento psicosocial, cambio de sueño, actividad física, aislamiento social, descuido del arreglo personal. Esas señales que puede que no esté en un manual, pero nos sirven como guía para encontrar otras cosas. Las técnicas para la evaluación serán las mismas, la entrevista, acudir a informes previos, la exploración inicial. En la exploración, el psicólogo solicitará al paciente los informes clínicos, educativos, sociales. También dentro de esta técnica recurriremos a lo que es la observación, la conversación y, como su nombre lo dice, la exploración. Y el psicólogo también realizará una entrevista al paciente en la que abordará el impacto del posible problema en su vida. Las pruebas de detección o screening, al ofrecer un diagnóstico probabilístico del caso y permitir en muchas ocasiones identificar algunas de las áreas problemáticas, pueden cumplir una función orientadora sobre la asignación del caso a un terapeuta u otro en función de su especialización. Y desde luego pueden guiar el proceso de generación de las primeras hipótesis en cuanto al caso presentado. Aquí les presentamos un cuadro con los datos previos que hay que tener al primer contacto personal. Las fuentes. Hablamos del historial clínico y de los informes. De aquí es importante que cada problema o historia grabada de nuestro próximo paciente, estudios médicos previos, tratamientos anteriores, todo historial sea recopilado y se tenga a mano.
dentro de las pruebas biográficas y cuestionarios biográficos, pues vamos a pedir datos de la vida, datos autobiográficos, como son la edad, el género, la convivencia, el nivel económico, que es muy importante, el grupo cultural, también sumamente importante, y la etnia, etc. Luego están las pruebas de detección psicodiagnósticas. Aquí vemos los posibles trastornos y diagnóstico inicial probabilístico, según lo que tenemos recopilado hasta ese entonces. Y la mini entrevista al solicitar la cita, que será nuestra primera cita en la que preguntaremos pues cuál es el motivo de consulta. Y pasando con mi Bien, compañera Diana, que les estará hablando un poco sobre lo que es el caso clínico. pues ya para culminar con esta parte, tenemos lo que es el caso clínico, que este es el modo de organizar la información de un paciente y su situación en el padecimiento para poder entonces así brindar lo que es la información de modo tal que permita al psicoterapeuta o al alumno poder realizar una hipótesis acerca de las causas, los precipitantes y los agentes de mantenimiento de los problemas psicológicos interpersonales, conductuales de una persona o de un grupo de personas. Es cuanto. Hasta acá nuestra participación. Gracias por escuchar. Muchas gracias.